SER Podcast. La Ventana con Iñaki de la Torre. El oído del búho. Con Carlos de Ita. As I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray. Esta debe ser la tarde de las sintonías de sección, de esas que yo me podría estar escuchando toda la tarde y pasar de los colaboradores, pero me está pareciendo mal porque ya está aquí Carlos de Ita, que viene de Lejillos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí con esa sintonía de sobremesa. Fantástica. The Still of the Night, en la quietud de la noche, en esta versión de doo-wop que se hizo a finales de los 50, principios de los 60. Y yo les recuerdo que en estos 4 martes de agosto, Carlos de Ita nos va a traer sonidos de animales, de la naturaleza en general, el paisaje sonoro que él llama, pero todos relacionados con la noche, por eso es la quietud de la noche. Empezamos la semana pasada con el crepúsculo, pero hoy vamos a transitar por lo que ellos llaman la alta noche, y lo hacemos además en uno de los días en los que muchos tienen puesta la mirada en el cielo con motivo del eclipse solar. Tú, Carlos, después de tantos años escuchando atentamente la naturaleza, ¿qué dirías que te dice la noche, la alta noche, que no somos capaces de escuchar durante el día? Bueno, la noche es uno de mis momentos, mis periodos favoritos, porque en la oscuridad, cuando la vista no sirve de gran cosa, el oído lo cuenta todo. Y para los que vamos de oídas por el mundo, pues navegar por ahí como un búho, con el oído de un búho, o como un murciélago, pues tiene un atractivo especial, ¿no? En la noche, además, los sonidos, en el frescor, en la humedad de la oscuridad, esa atmósfera propaga muy bien los sonidos más agudos, las frecuencias más agudas, los armónicos más agudos, y de noche, en la alta noche, el sonido en la oscuridad brilla. Y esas paradojas a mí me gustan mucho. Y a mí me gusta mucho el primer sonido que traes, porque yo afortunadamente lo puedo escuchar de vez en cuando. Sí, es el sonido de la noche, porque cuando hablamos de sonido de naturaleza pensamos en las aves, en los lobos, pero en realidad el soporte, el grueso del paisaje sonoro es el sonido de los humildes, de los insectos, los grillos. Mira, Juan Ramón Jiménez describe el sonido del grillo así. El primer canto del grillo en el crepúsculo es vacilante, bajo y áspero. Muda de tono, aprende de sí mismo y poco a poco va subiendo, va poniéndose en su sitio, como si fuera buscando la armonía del lugar y de la hora. No se podía definir mejor. A mí esto de relacionar el oscurecimiento de la tarde, del crepúsculo hacia la noche, a partir del temple, de la llamada de un grillo, me parece magistral, es precioso. El otro día estaba yo pensando que dices que los humildes son los insectos, que en esta casa que te decía yo se pasaban el turno, había solamente un pequeño impasse entre que terminara el turno un insecto, que son las chicharras, y que empezasen los grillos. Esa es la hora que llamábamos del cambio de guardia, ¿no? Los últimos sonidos del día y los primeros de la noche. Esa hora que como que se mezclan las aguas, que se mezclan ahí los dos mundos sonoros, ¿no? Bueno, los que dominan la noche también son los búhos, de ahí el oído del búho, y yo creo que en mi vida nunca he oído a un búho decir bú sin apoyo del paisaje. Los búhos, casi el búho real en este caso, casi siempre buscan espacios muy resonantes, de manera que su llamada no suena en vacío, no dice bú, sino que el barranco, el cortado, la piedra, la reverberación hace que el sonido se estire, se agrande y el búho parece más. El búho real, el gran duque, domina la puesta en escena. Qué maravilla. Esa es la búa. Ah, sí. Casi un ladrido a veces. ¿Dónde son estos? Esto es en la Portilla del Tietar, en Monfragüe, un lugar que hemos visitado bastante últimamente nosotros. Mucho. Y es un teatro natural, son 2 cortados rocosos enormes, o sea, el sonido pelotea de uno a otro, y abajo está el embalse del Tietar, una lámina de agua que en términos de sonido es un espejo. Nos vamos ahora a los bosques del Pirineo, mucho más arriba, 2000 metros de altura, en el Valle de Chistau, los abetales de Chistau. Estamos, pues hace un par de semanas, por cierto, esto está grabado entonces, escuchando esa hora con el silencio de fondo, un cárabo que hay abajo, los sapos parteros, y enseguida escucharemos ladrando un corzo. Ahí está. Toma ya.
Pero lo interesante, con permiso del corte, es ese sonido pulsante de fondo que escuchamos ahí atrás, que es el reclamo, la llamada del mochuelo boreal. Un ave de los bosques del norte de Europa, de la taiga, que encuentra cobijo en los bosques del Pirineo. Ahí está. No me hago la idea de cómo es un cárabo, ¿a qué se parece? Es un búho sin orejas, vale, un búho con la cabeza redonda y los ojos mirando de frente los dos, taladrando en la oscuridad. Madre mía, ¿no se asustan, por cierto, cuando ladran? ¿Están acostumbrados a que No, ladren? este corzo se asustó de mí. No vale. tenía motivos, pero no lo sabía, que yo no era un peligro. Y entonces ¿Pero el cárabo no se asusta del corzo cuando ladra? No. Estos animales viven en mundos paralelos, no se comunican, Claro, no hay relación se asustan, entre ellos. Claro. No les dice nada. Somos nosotros los que integramos el paisaje sonoro, pero ellos están cada uno en su ancho de banda, por decirlo así. Ancho de banda. Sin molestar, como las emisoras de radio, sin molestarse mucho unos a otros. Más sonidos de la noche. Bueno, el sonido más reputado, más conocido, el más cantado y alabado es la canción del ruiseñor común. El ruiseñor común es un pájaro que canta de día y de noche, pero como el búho, domina la puesta en escena, porque cantan en la oscuridad de la noche. Son decenas de motivos distintos con esta voz limpia, pero a mí lo que me gusta del ruiseñor no es lo que dice, sino cómo se calla y deja que se escuche la noche a través de esas pausas. Este pájaro, por cierto, está cantando en un lugar que anteayer ardió. Sí, está grabado hace unos años, pero ya esto se quemó. Ya no cantará. Territorio del ruiseñor. En las Navas de Río Frío, ¿no? Sí. En Segovia, qué vergüenza. Decía yo que tan de noche canta yo pensaba que cantaban más cerca del amanecer. Pero cantan durante, depende de la época. Bueno, estos bichos llegan en abril. Sí. A principio de la época de celo cantan más. Y como todas las aves nocturnas, cantan mucho en las primeras horas de la noche y antes del alba. Y depende del estado en que esté la época de celo, pues se pueden estirar más o menos durante la noche. Pero sí que es verdad que en la alta noche, en la noche cerrada, cuando solamente quedan 4 grillos cantando, se puede escuchar ahí al fondo, dominando la puesta en escena, la canción del ruiseñor. Es un espectáculo la canción del ruiseñor. Y en el otro extremo de esta riqueza sonora del ruiseñor vamos a escuchar unas grabaciones que son absolutamente sutiles. Nosotros los pajareros, los ornitólogos, le llamamos Nok-Mig, que es como la contracción de migración nocturna en inglés, que es una forma de estudiar la migración de las aves, de la que vamos a hablar a continuación. En este silencio se escuchan estos alfilerazos muy agudos, que son de bandos de zorzales, alirrojos, mirlos, en vuelo migratorio. Y para hablar de eso que llama Carlos Deita, que llaman los pajareros Nok-Mig, apúntenselo, pues un término precioso, de Nok de nocturna, Mig de migration o de migración, simplemente, pues se ha traído a alguien que no tiene alas ni plumas, sino que es humana. Eloisa Mateu es bióloga, es bioacústica. Hace muchos años fundó un sello discográfico que se llamaba Alosa Sons de la Natura. Alosa es la alondra en catalán. Y durante muchos años Eloisa estuvo aleteando frenéticamente, publicando CDs de paisajes sonoros y las guías de sonido de aves, de anfibios, de mamíferos, de insectos, con la que todos nosotros hemos aprendido a reconocer los cantos de la naturaleza. O sea, nos ha dado nuestras herramientas. Eloisa ahora es presidenta de a ver si lo digo entero, Wildlife Sound Recording Society, que es una sociedad internacional que aglutina a la gente que graba los sonidos de la naturaleza, que es una disciplina absolutamente en auge dentro de la investigación de campo. Eloisa es muy amiga mía, pero creo que aunque nos conocemos hace muchísimos años, es la primera vez que estamos juntos en la radio. Eloisa Mateu, ahora puedes hacer eso de ¿puedo saludar?
Hola, ¿puedo saludar? Saluda. Buenas tardes, muchas gracias por asomarte aquí a la ventana en este espacio que tenemos para la noche y la naturaleza, que es el Hola, oído. buenas tardes. Buenas tardes. El oído del búho de Carlos de Ita, que tiene un oído mucho mejor que un búho. Que tengo entendido que tú empezaste, por supuesto, como todos los que habéis empezado hace algún tiempo ya, con equipos analógicos que debían pesar una brutalidad. Pues sí, la verdad es que sí. Eran pesados, pero bueno, era lo que había y no imaginábamos que podía haber algo mejor o más ligero, ¿no? Eh, la verdad es que Carlos y yo compartimos los inicios, en cierto modo, tecnológicamente en cuanto a equipos, el magnetofón, sobre todo, cargar pilas, baterías y venga montaña arriba, ¿no? Sí, fue... Cuando todo era nuevo casi y había esperanzas, ¿no? Cuando todo esto era campo, nunca mejor dicho. Cuando todo esto era campo y no había tanto ruido. Oye, como antes ahora, quiero que me explique, Eloísa, tu amiga Eloísa, ¿qué es esto de NOCMIG? ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué información permite obtener? Bueno, NOCMI, como bien has dicho, Nocturnal Migration, es una técnica que hace relativamente poco tiempo que existe, sobre todo en España. Hubo una explosión cuando el confinamiento y consiste en grabar de una manera, colocando pues unas grabadoras, micrófono en un sitio fijo y grabar la noche en época de migración. Ahora ya se puede estar empezando a grabar porque ya están algunas aves ya migrando y luego en primavera, ¿no? Y entonces se graban todas esas voces como eso tan bonito que hemos escuchado, que nos ha pasado Carlos, y a través de estas voces pues se detectan especies que de otro modo no se pueden detectar porque estas especies vuelan de noche y lo que está permitiendo el seguimiento a nivel europeo en este caso de estas aves se han descubierto, bueno, aparte de reclamos que se desconocían de algunas especies, se están empezando a conocer rutas que se desconocían, rutas que siguen aves, por ejemplo, acuáticas que van por el interior de la península y que nunca nadie se había imaginado que podían ir por allí. Nos imaginábamos que irían pues siguiendo humedales o por la costa, claro, etcétera, ¿no? Y es un mundo que está empezando, atrayendo a muchísima gente y entonces consiste en, pues esencialmente colocas las grabadoras, las preparas, la grabadora por la noche, igual en la azotea de tu casa, y por la mañana te levantas, coges, lo pones, lo escuchas por el ordenador con alguna aplicación que te permita ver la imagen del sonido en forma de sonograma. Ah, vale. Sí, no hay que escucharse 8 horas de noche para nosotros ahí con el sonograma, claro, las imágenes con eso que parece el electrocardiograma de los médicos, ahí notáis vosotros. Exacto, pero lo que pasa es que hay que aprender a identificarlo eso. Cuando ya llevas muchas horas, ya vas rápido, porque es como que te van... Sí, dime. Lo bueno del NOCMIG, yo creo que siempre hemos dicho, ¿no?, que lo único bueno que salió de la pandemia es que la gente abrió las ventanas, escuchó la naturaleza en las ciudades y le gustó, ¿no? Esto arrastró a mucha gente, naturalistas o recién llegados, pero sobre todo es que ha abierto una época de ciencia ciudadana, en la que miles y miles de personas por todo el mundo están grabando sonidos o imágenes o lo que sea, subiéndolo a través de aplicaciones automáticas a redes, y esos sonidos se están utilizando como Big Data para investigaciones de mucho calado. No solamente pasar el rato escuchando, sino que se están viendo cosas muy interesantes en ecología acústica, ¿no?, en análisis de la situación ambiental por medio del sonido. Y eso es una colaboración ciudadana. Sí, de hecho, cuando hubo el confinamiento, hubo un llamamiento a la colaboración ciudadana y para grabar durante todo el confinamiento desde la ventana de tu casa, para ver qué pasaba. Y entonces se apuntó gente de todo el mundo. Y entonces todos estos sonidos, que bueno, claro, luego se fue alargando el confinamiento y en fin, se creó una masa de sonidos, de teras y teras de sonido que están en un repositorio
y ahí están, pero es bonito porque yo creo que es la primera vez que reunió a gente de todo el planeta, grabando de modo continuo con unas indicaciones, ¿no? O sea, que hemos pasado de ser unos raros que grabábamos por ahí 4 bichos a ver una auténtica masa de gente en todo el mundo que está desarrollando. Vas por el campo pues un testimonio, ¿no? Del estado, claro. Una instantánea de cada momento de lo que pasa en la naturaleza. Pero no solamente testimonio, porque dices que estáis recopilando teras y teras de información, y luego eso, ¿quién lo procesa y cómo se puede procesar? ¿Lo pasáis a universidades? ¿Lo pasáis a museos? Bueno, esto había un equipo que esencialmente creo que era francés, pero bueno, era un poco de esos, yo que sé, americanos. Todo esto ellos estuvieron, primero dijeron que en 3 meses lo podrían tener ya a punto, pero luego han tardado más de un año. Y en estos momentos está a disposición, está colgado en unos sitios de estos. Una página web, una plataforma. Está en las nubes inmensas que tienes que acceder, yo no sé cómo, pájaros. Pero sí. Sí. Y entonces, pues para hacer trabajos, estudios comparativos, etcétera. Bueno, claro, fue una situación tan extraordinaria que, bueno, no sé si se va a poder repetir. Eloisa, mañana hay otra más cortita y menos dramática, pero mañana en el eclipse también hay una llamada a global a grabar lo que pasa en la hora del eclipse, a ver si es verdad que se callan. ¿Vosotros os vais a hacer comando? Yo sí, lo que pasa es que sospecho que un 12 de agosto a esas horas los pájaros con eclipse o sin ello poco tienen que decir, pero bueno, veremos qué sale. Poco, sí. Yo primero dije que no, pero bueno, al final no me he podido estar. Y supongo que sí, que acabaré colocando algo, a ver qué pasa. Eloisa, ¿qué recuerdo tienes del primerísimo día que tú saliste a grabar? Que tampoco sé cuál fue el motivo que te impelió a de repente voy al campo con una grabadora y grabo. Pues tengo un recuerdo que me parece que uno de los primeros pájaros que intenté grabar fue un ruiseñor, que no es el pájaro más fácil del mundo, aunque parezca que sí, porque canta mucho. No es muy fácil de grabar, porque si no controlas bien las modulaciones esas que hace de intensidad, te pueden machacar toda la grabación. Pero recuerdo que estaba en un barranco y claro, el canto de ruiseñor es espectacular. Muchos lo conocemos, o como mínimo, aunque no sabemos si es un ruiseñor o no, llama la atención de los paisanos, ¿no? Y entonces, pues supongo que de ese mismo modo, aunque yo creo que sí que sabía que era un ruiseñor, porque ya me dedicaba a escuchar los aves, hice esa primera grabación, que bueno, y luego la he escuchado y eres un poco malilla, o sea, no es publicable ni mucho menos. Pero bueno, vamos a escuchar una grabación que sí que es publicable. Y ahora me vais a explicar si estos son las sirenas de la ambulancia o qué es esto. Casi. ¿Qué es? ¿Qué estamos oyendo? Mira, bueno, pues eso es en Guatemala, en el Parque Tikal. Al caer la noche, un día que después de una tormenta empezaron yo en aquel momento no sabíamos lo que era, ¿no? Empezamos a sentir este sonido que iba en aumento, en creciendo, y eran esencialmente esto que hace eso sí. Es un anfibio, es un anuro, es un sapo excavador, le llaman. Y están enterrados bajo tierra esperando que vengan mejores tiempos, y entonces cuando llueve salen todos cantando de esta manera, ¿no? Llamando a las hembras, y entonces aprovechan ese momento. Entonces el sonido son muchos individuos los que salen y es un sonido súper potente que, bueno, cuando lo empezamos a oír nos fuimos acercando, guiados por el sonido, esto qué es, vamos para allá, ¿no? Aparte hay muchas otras especies que no he identificado todavía. Así que eso es lo que le llamamos un coro de anfibios, y es un paisaje sonoro extraordinario. Los anfibios que están sufriendo muchísimo, claro. Los anuros, con toda la sequía, el cambio y con las enfermedades que tienen, etcétera, pues no sé si todavía allí existe este paisaje sonoro o ya habrá mudado, habrá menos individuos, tendrá menor intensidad o no, o afortunadamente será igual o mucho mejor, no sé, ¿no? Porque no he vuelto.
Eloisa, no te vayas todavía, que estoy No me voy. que te hemos ambientado con Memorias de África, porque todavía Carlos de Ita tiene un par de sonidos más nocturnos de esos que nos trae a cada semana al oído del búho. Y así tú comentas lo que quieras. Tenemos 4 minutos, pero eso da para muchísimo. Bueno, pues esta música parece que lo he puesto en todo encarrilado, ¿no? Vamos a salir de España, de la noche nocturna, para viajar por esas noches maravillosas que tenemos en la memoria de las historias y de las películas de África, ¿no? Decía Karen Blixen, precisamente, que aquí en la sabana, en la zona arbustiva del Kruger, en Sudáfrica, decía Karen Blixen que cuando ruge el león, la sabana se ensancha. Bueno, pues aquí ruge el león, aquí ruge Simba, y el paisaje es más grande. ¡Qué carácter! El león tiene altavoz propio, decía Ramón Gómez de la Serna, una greguería, y es verdad que parece que amplifica su llamada, que se estira ahí por el fondo de la noche y ensancha el paisaje. También otras especies por ahí que Eloisa, no pueden faltar. te estamos oyendo, perdona, dinos. Sí, no, que se escuchan también, sobre todo al principio se escuchaban unas hienas, Sí, y luego dice, pues sí, que es un autillo. ese true es el autillo africano, sí. Es el Bueno, autillo o sea, africano. vosotros tenéis un oído de 7 pistas. O sea, De búhos, estáis tenemos oído de búhos. distinguiendo así. El Venga, búho y la búa. nos queda todavía un ambiente más. Venga, Mira, seguimos en Carlos. África, estamos en los manglares de la isla de Orango, en Guinea-Bissau. Es unos manglares, una isla que da al océano, y allí viven unos hipopótamos que se mezclan en el agua salobre. Esto no es muy normal, pero hay hipopótamos de agua salada. Yo llevaba semanas grabando de noche sin ver hipopótamos, que es un bicho grande, pero bueno, mientras me entretenía escuchando los sonidos de la noche. Parece que están matando a alguien por ahí, pero es un damán, sin más. Un sapo, ¿eh? También hay sapos. Sí, y una polluela africana. Ajá. Y no había visto hipopótamos, o sí, a mi manera, Madre de mía, oídas. eso es un trombón de varas. Me preguntas que por qué vamos de noche escuchando, pues por cosas como estas. A ver qué día me llevas, Carlos, la verdad es que sí. El oído del búho de Carlos de Ita, que hoy nos ha traído a Elisa Mateu, que es bióloga bioacústica, fundadora del sello discográfico Alosa Sons de la Natura, que es muy gracioso porque es de los sellos discográficos que más han durado en la historia de la música española, que ya es una cosa difícil, de las grabaciones, mejor dicho. Y ha sido un gusto tenerte aquí, puedes volver cuando tú quieras. Gracias por invitarme Eloisa, hoy a muchas pasar. Adiós, Elo, cosas. hasta pronto. Que vaya bien la grabación de mañana, por cierto. Y A ver. a ver si hay suerte. Muchas gracias, Carlos de Ita. Ya están aquí nuestros compañeros de los servicios informativos. Pero yo les dejo con eso, con la quietud de la noche, esta vez en la versión de Ella Fitzgerald, que eso es una auténtica joya. Gracias, Carlos. Gracias. In the still of the night, while the world is in slumber, oh, the times without number, darling, when I say to you, do Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.